Adelante, doctor. Gracias, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla sobre las nulidades y sobre todo los grandes retos que enfrentamos dentro de la democracia digital, el voto electrónico. Le agradezco a todo el equipo de tecnologías educativas que haga posible que tengamos este conversatorio. Igualmente un afectuoso saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba. Y además agradecerles a quienes ya se conectaron en esta plataforma y conforme al reglamento de la Escuela Judicial también van encendiendo sus cámaras, por favor. Saludo con mucho afecto a Andrés Dimas, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto ¿Qué tal? saludarte. Buenas noches. Carlos Alberto Velázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Fabiola Andrade, buenas noches. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. María Sosa, igualmente, hola. San Juana Jaramillo, hola otra vez, me da mucho gusto saludarte. Víctor Manuel, buenas tardes. Edgar Cutiño, igualmente muy buenas tardes. Y bueno, pues a todos los que poco a poco van incorporándose en esta plataforma y también son tan gentiles de encender sus cámaras. Carlos Lara, igualmente. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el tema del sistema de nulidades, sobre todo con este enfoque hacia lo que representa el voto electrónico. De inicio, bueno, pues platicarles que el sistema de nulidades tiene una creación que ya data de hace un par de décadas. Por lo tanto, hay que llevar a cabo un conjunto de reflexiones para tratar de entender cuál es su status quo y qué es lo que se necesita para poder procesar esta declaratoria administrativa de supresión o de privación de efectos jurídicos del acto administrativo. Así que, bueno, pues entendamos que el proceso electoral contiene una serie de actos concatenados, sucesivos, que forman parte de un sistema y que se van clasificando a partir de distintas etapas en las cuales hay un cierre de etapa, que es, a partir de la ejecución o aplicación del principio de definitividad. Este principio es diferente al de la definitividad procesal, es decir, de los medios o de las cadenas impugnativas. Es decir, cuando ya tenemos una resolución firme y definitiva que puede ser impugnable ante otra autoridad. Este principio de definitividad electoral se resume como el cierre de las distintas etapas del proceso electoral, con lo cual nos permite avanzar hacia un siguiente estadio, un siguiente nivel, con lo cual genera un principio de certeza para la comunidad, para la sociedad, en cuanto a que los actos que se realizaron en cierta etapa pues ya no podrían ser revisables, porque de lo contrario podríamos llegar incluso a generar esta inseguridad e incertidumbre en cuanto a uno de los valores o elementos básicos de la democracia representativa que implica la renovación del poder público. Saben ustedes que siempre hay fechas fatales en las cuales se deben de instalar tanto el Congreso de la Unión o los legisladores o tomar la posesión del cargo o del encargo los ciudadanos o candidatos que fueron electos para los mismos. Esto, bueno, pues nos recuerda, por ejemplo, una vieja controversia que existió entre quienes fueron presidentes, dos presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, y en su oportunidad Ignacio Vallarta. Y bueno, pues cuando hablamos de la teoría Iglesias, recordamos que en una época en la que México se encontraba conflictuado por muchos movimientos armados, por intentar imponer una ideología de gobierno, o ya sea con copias de otros sistemas de gobierno como el de Estados Unidos o como el de Francia, por ejemplo, pues vivíamos una época muy convulsa a partir de enfrentamientos armados. No había una institucionalidad del ejército, había varios mecanismos para que las personas fueran electas y no había una regulación tampoco muy clara de cómo debería de llevarse estos temas. Había la posibilidad de que algunos
pudieran solamente estar dentro de los listados nominales o de los padrones electorales. En fin, la verdad es que no había reglas muy claras ni muy definidas y esto contribuía a generar un clima de incertidumbre, de inseguridad y de lucha armada por el poder, con lo cual nos llevaba a derramamiento de sangre. Bueno, pues imaginemos este México convulso. Ahora bien, cuando en la presidencia de José María Iglesias se analizan un par de amparos que tienen que ver con las determinaciones de las autoridades de gobierno locales, me parece, si mal no recuerdo, en el caso Morelos, donde se analizaba la expropiación de algunos predios. Bueno, pues una de las partes esenciales de la construcción de la decisión judicial debe pasar por la competencia. Así que es evidente que en todos los asuntos de amparo se tenía que analizar si había facultades o atribuciones de las autoridades para emitir estos actos de privación de derechos. Y uno de ellos evidentemente pasaba por la competencia de los mismos, pues el caso de esta tesis buscaba justamente hacer un análisis de la competencia desde el origen, es decir, desde la manera como fueron electas estas autoridades, independientemente de que ya hubieran ocupado los encargos para los cuales fueron electos. Así, bueno, en ese México convulso y sin muchas reglas, pues tal vez podríamos encontrar reelecciones o fraude electoral, violación a principios básicos como del voto universal, la transferencia de votos y muchas otras cosas que pudieran pasar, como por ejemplo la posibilidad de que un gobernador no fuera mexicano, ¿no?, por nacimiento, que era lo que se pedía en aquellas épocas, y que pudiera ser extranjero. En fin, cualquier cantidad de irregularidades se podían presentar ante ese México convulso y carente de autoridades, evidentemente electorales. De esta manera, la tesis Iglesias analizó la competencia de origen y determinó si desde el primer antecedente de elección, pues estas autoridades cumplieron con los principios democráticos de toda elección. Y al considerar que no era así, entonces los actos de autoridad devenían en su nulidad. Por lo tanto, pues se imaginarán cuántas autoridades fueron electas de una manera no muy clara y que podrían poner en duda no solamente una serie de actos, sino todas las actuaciones que pudieran haber llevado a cabo como tal. Ante esta también zozobra, incertidumbre real que podría haberse presentado como en la comunidad y en la actuación de las autoridades, más adelante ya con la intervención de otro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Vallarta, pues ya se definió con mucha claridad que la vía de amparo no era el mecanismo idóneo para cuestionar temas electorales ni el origen de estas autoridades como tal a través de los procesos electorales. Y sobre esta tesis, la tesis Vallarta, se fue decantando, digamos, toda la evolución legislativa, tanto del amparo como de las normas electorales que tenemos hasta nuestros días. De esta manera, bueno, pues podemos recordar, por ejemplo, el famoso caso Castañeda Gutmann, en la que intentaba participar como candidato independiente cuando la ley electoral federal permitía o solo permitía que los partidos políticos fueran el único vehículo por el cual los ciudadanos pudieran transitar para ser electos a un cargo de elección popular. Bueno, pues ante la falta de reconocimiento de las candidaturas independientes, este ciudadano cuestionaba si la ley electoral sobre la que se había basado la negativa de registro del entonces Instituto Federal Electoral para que él pudiera contender por la candidatura presidencial o en la candidatura presidencial, si esta norma en realidad no era violatoria de la propia Constitución del artículo 35 de la misma. Y bueno, pues en ese entonces teníamos una situación, una circunstancia muy especial en la cual la manera como se había construido el derecho y sobre todo el control de constitucionalidad de los actos y normas electorales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en varias jurisprudencias que el Tribunal Electoral no tenía esta competencia, no tenía esta atribución de analizar
esas normas sobre las cuales se estaban llevando a cabo diversos actos en los cuales, por ejemplo, podrían aducirse estas violaciones. Si bien la negativa de registro de Castañeda Gutmann era una decisión legal, pues se cuestionaba la constitucionalidad de la norma sobre la cual se llevó a cabo este acto administrativo. Decía yo que era una forma de ver el derecho en la cual el control de la constitucionalidad solo lo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque había un caso muy interesante que se los comento, en el cual la propia Constitución establecía que para la integración del Congreso de la Unión, que además de que sabemos que se integra por un principio de mayoría relativa y de representación proporcional, pues se sabe que cada asiento en el Congreso tiene un peso diferente. Es decir, hay un peso específico para quien gana una elección y que lo gana en un distrito de muchos votos o con pocos votos, o por ejemplo un peso específico si una mujer gana la elección, una mujer que fue propuesta por un partido en un distrito donde tradicionalmente perdía el partido, bueno, pues dejaban ahí a las mujeres pues, con tal de cumplir una cuota de género en un 60% de un género y un 40% del otro, pues con eso cumplían, digamos, la norma legal, pero en realidad las mandaban pues a perder. Bueno, pues el caso que una mujer ganara una elección bajo esas circunstancias, sin el apoyo del partido político, mandada a un lugar donde tradicionalmente pierde, pues también tiene un peso específico en los asientos. Otro tipo de asientos son aquellos que son ocupados por personas que solamente aparecen en una lista, que no hacen campaña, que no tienen comunicación política con la población y simplemente por estar en la lista, pues también tienen una representación. Es decir, podemos suponer que en una sola mesa donde invitamos a cenar a algunos amigos, cada asiento tiene un peso específico y representa algo diferente. Por ejemplo, puede ser que yo invite a Andrés, ¿no? Simplemente por ser mi cuate y aparezca en mi lista. Y Carlos Alberto, que es también muy mi cuate, le digo, oye Carlos, fíjate que no te puedo invitar a mi cumple si no pagas tu boleto, ¿no? Discúlpame, me encantaría que estuvieras ahí aprovechando tu visita, pero ya no me alcanza la lana. Y Carlos, que siempre ha sido muy gentil y generoso, me dice, Rubén, no te preocupes, con tal de estar contigo y tus cuates, yo pago lo que tenga que pagar, ¿no? Bueno, pues entonces tengo sentados en la misma mesa a dos personas que entraron con diferente peso específico. Uno lo invité, simplemente aparece en una lista, y otro tuvo que pagar el espacio, digamos, por estar ahí. Con lo cual, queda muy claro que de manera material, de manera sustantiva, cada uno de ellos llega a ocupar un espacio de manera diferente y eso matemáticamente debe de representar un diferencial, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el límite de este diferencial? ¿Cuál es el límite de tolerancia, de distorsión de lo que cada invitado pesa, ¿no? Como tal. Suponiendo, por ejemplo, que Marco Antonio Aróstegui, creo, es un gran deportista o un artista, ¿no? Alguien así. Bueno, me interesa mucho que vaya a esa cena por alguna razón, ¿no? Y entonces yo le pago incluso a Marco Antonio para que él asista a esa comida, ¿no? Y es lo que él cobra, simplemente por estar presente media hora ahí, es lo que cobra. Entonces ya tengo alguien que está en la lista, alguien que tuvo que pagar y alguien a quien yo le tuve que pagar justamente para que así. Bueno, pues en estas distorsiones de los pesos específicos, la matemática nos debe establecer un límite a la distorsión. Y este límite de tolerancia, el constituyente lo fijó en 8 puntos, digamos, en lo que ya se refiere a la integración del Congreso, dependiendo de la representación que cada partido tenga, esto es, el porcentaje de votos nacional que tenga el partido político, pues eso tendrá que tener una equivalencia real en el número de asientos en esta gran mesa, ¿no? De esta manera, si un partido tiene el 20% de los votos, la lógica que impera a nivel de la Constitución
es que el máximo de diputados que podría alcanzar de los 500 que integran la Cámara de Diputados, bueno, pues serían 100. El 20% de 500 son 100. Esto significa que entre los triunfos de mayoría relativa que haya obtenido, más los de la lista de representación proporcional, lo máximo que podría alcanzar serían 100 diputados. Ese es un límite, digamos, natural o bueno, esta es una circunstancia de equivalencia natural, digamos, donde se da el mayor equilibrio posible. Sin embargo, como ya dije, cada uno de estas personas que llegan al Congreso tiene un peso específico en la manera como se ganaron ese derecho. Y el límite entonces a la distorsión será, este límite de tolerancia serán 8 puntos porcentuales por encima de su porcentaje. Esto implicaría que el 8% de 500 son 40 diputados. Esto significa que el máximo tolerable que puede tener un partido en sobrerepresentación, que sacó 20% real de votos más 8% de tolerancia a la distorsión, le darían 100 diputados más 40 diputados, sería un tope máximo de hasta 140 diputados. Pero estos 40 que yo obtengo extras, se los tengo que quitar a alguien, ¿no? Y entonces Fabiola, que es también muy gentil y ni modo tiene que aceptar las reglas del juego, Fabiola sacó un 10% de votación. Ese 10% de votación le darían 50 diputados máximos entre los que ganó por mayoría relativa, más los que están en la lista de representación proporcional. Es decir, 50 diputados sería lo correcto. Pero como yo estoy permitiendo un límite de tolerancia de sobrerepresentación, pues también tiene que tener su efecto negativo de subrepresentación. Y en esta sobre y subrepresentación, lo tolerable es que Fabiola, en lugar de mantener 50 diputados, le pueda yo restar 40 diputados, con lo cual un máximo tolerable de distorsión hacia abajo sería que Fabiola solamente pueda alcanzar 10 diputados. Ese sería el límite. No 9, no 8, sino el límite tolerable sería de 10. Yo sé que es injusto, pero las matemáticas finalmente nos dan esta posibilidad de distorsión. Claro que evidentemente esto representa beneficios para unos y perjuicios para otros. Lo básico sería que tuviéramos una representación equilibrada, ¿no?, que correspondiera realmente al porcentaje de votos. Pero como tenemos dos sistemas, pues esos dos sistemas tienen pesos específicos y no pueden ser considerados iguales. Si elimináramos todos los diputados de mayoría relativa, como pretendía la reforma constitucional en materia electoral del año pasado, bueno, pues al eliminar la diputación de mayoría relativa y dejar solo la representación proporcional, aunque de 200 querían subirlo a 300, el porcentaje de votos que cada partido sacara, pues le iba a corresponder en equivalencia al número de espacios que podría tener en la Cámara. Lo cierto es que estos tipos de sistemas funcionan, por ejemplo, pues cuando tenemos un sistema de gobierno que tiene un mayor balance en el equilibrio de los poderes, ¿no? Es decir, donde hay un mayor balance del Parlamento y no del presidencial, por ejemplo. Entonces, esto más o menos podría funcionar, como pasa en algunos regímenes europeos, por ejemplo. Pero dadas las circunstancias de lo que nosotros hemos vivido, ¿no?, de nuestra propia historia, nuestros propios antecedentes, transitar a ese modelo de manera abrupta, bueno, podría representar justamente que, por ejemplo, Fabiola tiene muy claro dónde tiene un voto, digamos, un voto duro, un voto, porque conocen a Fabiola y saben que Fabiola les entrega resultados y están contentos, digamos, con el ejercicio de gobierno de Fabiola. Pero si yo tomara un lápiz y por la parte del borrador voy eliminando, por ejemplo, estas fronteras que aparecen ahorita en los recuadros de los que gentilmente ya prendieron sus cámaras, bueno, pues el voto de Fabiola se dispersa entre toda la pantalla, con lo cual Fabiola ya podría obtener triunfos particulares, triunfos individuales, y su fuerza electoral se atomiza entre todo el país, ¿no?, entre toda la fuerza del país. Así que bueno, pues esto haría como, digamos, como una especie
de asunción del poder de quien hoy puede ejercer más poder y que tiene el control del dinero y que tiene el control de programas sociales y que tiene el control de medios de comunicación y que tiene muchos otros controles que de una u otra manera ponen en clips, en pincitas, la democracia representativa, ¿no? Entonces, si bien es bueno, digamos, tiene sus cosas buenas, lo cierto es que debemos de transitar de una manera hacia esa representación tan equilibrada, pero debería de haber otros factores que alimentan, que ayudan justamente a que esto realmente corresponda o se corresponda con las condiciones del país y con la madurez del país y del voto informado y de una prensa que pues, que se permita que genere información crítica sobre las formas de gobierno y que no haya tantos asesinatos de periodistas, en fin, todos estos elementos que de alguna manera contribuyen a fortalecer la democracia. Bueno, pues estos límites constitucionales de más 8 puntos y menos 8 puntos de este porcentaje de tolerancia a la distorsión, la Suprema Corte de Justicia determinó que era razonable. Tendrá sus motivos, la propia sentencia. Para mí siempre hablar de un número razonable, pues no lo sé, ¿no? Tendría que analizarse con más detenimiento cuáles son ese conjunto de buenas razones en derecho que digan que 8 puntos y no 7, o no 6, o no 9, o no 10 es lo adecuado. Bueno, finalmente esa era una determinación ya de la Corte que eran 8 puntos y tal cosa. Sin embargo, había otro conjunto de resoluciones del Tribunal Electoral en el que reconocía que las legislaturas de los estados tenían la atribución, evidentemente, de construir sus propios sistemas electorales respetando solamente algunos principios básicos de la Constitución. Como cual, pues que la Constitución les establece la obligación de incluir en sus constituciones y en sus leyes locales estos dos principios de mayoría relativa y de representación proporcional con un predominante mayoritario. Bueno, pues digamos que la libertad configurativa por parte de los legisladores locales estaba en posibilidades, conforme a ello, de establecer que en lugar de 8 puntos fueran 10 o fueran 6, ¿no? Conforme a su libertad configurativa. Así que en un asunto de Quintana Roo, de la legislatura de Quintana Roo, cuando se aplican estas fórmulas que están establecidas en su ley, el tribunal dijo que tenían plena libertad para establecer, porque la Constitución solamente le ordenaba incluirlos, ya los incluyó, y el legislador los desarrolló de acuerdo a su libertad configurativa. Bueno, pues la Corte tenía una idea y el tribunal tenía otra idea. Así que el presidente del tribunal en ese entonces, don José Luis de la Pesa, tomando acuerdo del pleno de la sala, consideraron que había una contradicción de criterios entre lo resuelto por la Corte y lo resuelto por tribunal en el tema de este límite específico de esta numeralia y de la libertad configurativa. Suponiendo que la Corte iba a decir, sí, el tribunal es el que tiene el criterio más en avanzada, pues cometió un craso error. ¿Por qué? Porque la Corte consideró que ni siquiera había un conflicto de criterios. Porque para que existiera ese conflicto de criterios necesitas competencia. Y dijo, la Corte es competente para el control de constitucionalidad de las leyes. Y tu tribunal electoral tienes competencia para controlar la constitucionalidad del acto, pero no analizar si las leyes que soportan ese acto son inconstitucionales. Así que nos aventó 4 o 5 jurisprudencias donde dijo, tribunal, no puedes hacer esto, no puedes declarar la inaplicación, no la invalidez, porque eso solamente lo puede hacer la Corte, pero podría haber declarado la inaplicación al caso concreto de esa ley y por lo tanto hubiera permitido, hubiera generado las condiciones para que Castañeda Gutmann y Víctor, pues creo que Torres, el doctor Símil, también pudieran haber participado como candidatos independientes, aunque el sistema no respondía a candidaturas independientes. No sé qué hubiera pasado finalmente, pero lo cierto es que la Corte provocó un gran caos justamente en el acceso a la justicia.
porque Víctor Torres llegó a los medios de impugnación electoral demandando justamente el análisis constitucional de esa norma del Código Electoral que establecía requisitos adicionales para ser candidato, que no establece la Constitución. Y el tribunal dijo, sorry, estoy atado de manos, tengo 5 jurisprudencias que no puedo, ¿no? O sea, no hay manera de que yo pueda estudiarlo porque la Corte ya me dijo que la única que puede ejercer ese control es ella. Es decir, había un gran monopolio, una lucha del poder, del control de la Constitución. Y entonces Castañeda dijo, bueno, ya sabiendas de estas jurisprudencias, dijo, no va a caminar, transitar mi demanda por ahí, acudió estratégicamente al amparo, que es la otra opción para la defensa de derechos humanos o de garantías individuales, como se decía en aquella época. Evidentemente, la ley de amparo, derivado de esta controversia entre conflicto Iglesias-Vallarta y toda esta tradición histórica que nos venía acompañando, pues sabía que no iba a poder transitar ese caso. Una vez que agotó todas las instancias del amparo y se le dijo que era improcedente el análisis de su planteamiento, pues no tuvo otra opción ya que acudir a la Comisión Interamericana, quien consideró que había credenciales suficientes como para instaurar un procedimiento ante la Corte Interamericana para denunciar al Estado mexicano, sentarlo en el banquillo de los acusados por 2 razones principales. Hago un paréntesis antes de estas 2 razones. No se trataba de saber si México necesitaba candidaturas independientes o no. Eso es algo que solamente le correspondía a la soberanía mexicana determinar, sino que había una violación al acceso a la justicia y al debido proceso legal previsto en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. ¿En qué sentido? Bueno, pues es que en esos 2 artículos se establecen las garantías básicas, muy mínimas, que deben ser respetadas en el caso mexicano o en cualquier país que forme parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y en el caso mexicano, bueno, pues había todavía una restricción mayor, ¿no? Una disminución de lo más básico que había aprobado el gobierno mexicano, pues había todavía una disminución. Y eso implicaba que debería de haber un recurso fácil de acceso idóneo, adecuado para la ciudadanía para poder defender sus derechos. Y en este caso, no solamente se constreñía a analizar la legalidad de un acto, que ya vimos que estaba sustentado en una ley, pero lo que habría que determinar si esa ley era adecuada en términos de la Constitución o no. Esa parte no la podía conocer la Corte en una acción de inconstitucionalidad, porque la Corte solamente conocía de las leyes cuando son aprobadas, son publicadas y todavía no se han aplicado. Entonces, esa parte que le llamamos en abstracto de la ley sí podía ser conocida por la Corte, pero no la aplicación en concreto. Así que había un hueco enorme de este tamaño de violación al acceso a la justicia en términos de lo que dice la Convención, de que debe haber este recurso, un medio de impugnación al alcance del ciudadano para cuestionar y garantizarle sus derechos fundamentales, garantías individuales o derechos humanos, como quieran llamarlos. De hecho, en la propia Constitución, fíjense bien, se establece la obligación al legislador secundario, al legislador federal, de crear un sistema, fíjense bien lo que digo, un sistema de medios de impugnación. No hablaba de instaurar medios de impugnación, no, un sistema, es decir, un sistema funciona como toda una maquinaria que tiene un conjunto de piezas que pertenecen a un grupo mayor y ese grupo mayor a otro y otro a otro para que funcione todo un sistema como tal. Un sistema dice además que sea integral, es decir, que ocupe el todo, que no dejes ningún hueco. Y este sistema integral de medios de impugnación en el que se permita la revisión de la constitucionalidad y de la legalidad de todos los actos de la autoridad electoral. Como tal, era una obligación derivada al legislador propuesta por el constituyente desde la Constitución. Con lo cual veamos entonces que la Corte violó esa, digamos, esta obligación que le otorgaba la Constitución al legislador al dejar este hueco enorme
Y por otro lado, violó derechos humanos de esta persona, en específico de acceso a la justicia y de un recurso eficaz para que pudiera ser impugnado cualquier acto de autoridad. Bueno, esto más o menos lo tenemos desde 2001 a 2005, 2006 más o menos. Estos 5 años se generó una violación constante y permanente tanto de esta obligación constitucional, la deficiencia de crear una ley de medios de impugnación que garantizara un sistema integral de medios de impugnación y por lo tanto un montón de actos que se pasaron sin que pudiera analizarse la constitucionalidad de la norma ni que pudieran acudirse a las instancias de amparo derivado de estos conflictos. La respuesta, bueno, ya la saben, la Corte no analiza el tema de lo de las candidaturas independientes, como ya dijimos. ¿Por qué no lo analizó en esa necesidad? Bueno, porque cuando México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, ofrece o propone u opone 5 excepciones, 5 temas de los cuales no pueden ser conocidos en el nivel internacional. De esos 5, solamente se aceptaron 3. Y estos 3, uno está relacionado con la seguridad nacional, otro está relacionado con el derecho a la vida, es decir, cuándo inicia la vida, para aquellos que, digamos, en este debate de las leyes antiaborto o castigos o despenalización del aborto, bueno, pues en la Convención Americana se determina que la vida inicia a partir del momento de la concepción. Y esto entonces implicaría que este debate que empezábamos a tener en México sobre la despenalización del aborto, pues no hubiera podido avanzar, ¿verdad? Y seguiríamos viendo mujeres que por alguna razón abortan, pues en la cárcel, como casos dramáticos de una niña, no me acuerdo si fue en Aguascalientes, de 14 años, que fue violada por su padrastro y que estaba embarazada. Y entonces le pidieron permiso al Estado para poder llevar a cabo el aborto, tomando en consideración que incluso el padrastro ya estaba sentenciado, ¿no? Y bueno, pues la autoridad dijo que no. Y entonces la niña tuvo que, por obligación del Estado, tuvo que tener a ese bebé. Y además hacerse cargo de ese bebé, a pesar de las violaciones que sufrió y de que ese era menor de edad como tal. Bueno, pues son temas muy complejos y digamos que estaban en boca de todos nosotros en aquellas épocas, pues donde evidentemente se presentaba la prueba del ácido de este tipo de decisiones de Estado, ¿no? Como tal. Bueno, pues, y el tercer tema que opuso México fue la cuestión electoral, ¿no? Entonces, digamos, estos 3 temas fueron admitidos como excepciones y ni la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana tiene facultades para conocer de estos temas. Por eso el caso Castañeda-Gutmann, la Corte no entró a determinar si era conveniente o no que hubiera candidaturas independientes, sino solamente esa fue una excepción que se opuso, que incluso fue planteada por el Estado mexicano como excepciones y defensas en el caso Castañeda, y que evidentemente la Corte dijo, tienes razón, en esa parte yo no me meto, solamente le compete esa decisión a la soberanía interna de tu país. Pero lo que sí me meto es en el otro, que es el debido proceso y acceso a la justicia, y por lo tanto condeno al Estado mexicano a instaurar un medio de impugnación de fácil acceso, etcétera, para que se analice la constitucionalidad de los actos a partir de la aplicación de sus leyes que se reputan inconstitucionales. Pocas semanas antes, tal vez 2, tal vez un poquito más, menos de 20 días, ya se había trascendido cuál iba a ser el fallo de la Corte Interamericana, y entonces una mañana, después de un buen olbrán seguramente, la Corte despertó y dijo, me parece que hay que generar una nueva reflexión sobre el control de la constitucionalidad en México y creemos que sí el tribunal debe de ejercerla, ¿no? Pues evidentemente se adelantó la Corte mexicana a esa resolución internacional y eliminaron estas jurisprudencias, con lo cual ya el tribunal pudo empezar a trabajar ya de una manera mucho más clara con este tipo de competencias del control constitucional. Bueno, pues todo esto viene un poco a cuento para tratar de entender cómo fue que llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué hizo el tribunal en esos 5 años? Pues exploró otra manera de tratar de darle la vuelta a esas jurisprudencias a partir de una interpretación que se denomina interpretación conforme con la Constitución, en la cual
trataba de alinear el texto de la norma a los principios constitucionales, llegando incluso a variar las palabras de la ley para decir, es que solamente se puede entender así la ley con esta nueva redacción, porque de lo contrario sería ir en contra de la Constitución. Y esto, bueno, también despertó muchas suspicacias y problemas con los legisladores y con algunos académicos, pues que traían toda esta corriente ya anquilosada, ¿no?, del control constitucional, ¿no?, del monopolio del control constitucional, y dijeron, no, el tribunal está legislando, está excediéndose en sus facultades porque ahora hasta cambia la redacción de la ley. Bueno, pues era una manera de encontrarle una salida técnica a la defensa de los derechos humanos en esos 4 años. Ya con esta decisión mucho más clara, pues también el tribunal tuvo que cambiar un poco su visión de cómo veía a los tribunales locales y cómo veía a las autoridades administrativas electorales, porque también nosotros teníamos jurisprudencia donde decíamos, no, ustedes no pueden controlar la Constitución, solo nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces esto implicaba una visión piramidal, ¿no? Desde lo que venía la cúspide, que era la Corte, más abajito el Tribunal Electoral y mucho más abajo las autoridades electorales y tribunales electorales locales, donde se les dijo, ustedes solamente son meros aplicadores de la ley, son tribunales de legalidad, no pueden hacer ningún análisis de constitucionalidad. Bueno, esto solamente lo pongo en contexto para que veamos hasta cómo hemos venido transitando en esta parte, en la visión del derecho que teníamos, la aplicación del derecho, la interpretación de los mismos con algunos chispazos, ¿no?, de lo que vendría a ser después la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional, en donde ya hubo un parteaguas y nos dijeron, a ver, la visión que tenías antes, por favor, ya tírala a la basura y eso tiene que cambiar, ¿no? Tu visión del derecho, cómo mirabas el derecho penal, la justicia laboral, la civil y la justicia electoral. Les digo, aunque con muy buenos chispazos, de lo que vendría a ser ya entrar a esta nueva dinámica del artículo 1 constitucional, porque ya el tribunal utilizaba en sus resoluciones muchos tratados internacionales, normas que contenían regulación de derechos humanos, y no solamente las normas de regulación de cómo ejerzo un derecho humano, sino que esta viene junto con pegado, así como la uña y mugre dicen de algunos amigos, ¿no? Pues por un lado es cómo ejerzo el derecho, pero por otro lado las obligaciones que el Estado tiene que llevar a cabo para que tú puedas ejercer este derecho. Así que un análisis de un derecho humano va en esta doble vertiente, el cómo lo ejerzo y cómo el Estado permitiría que lo ejerciera yo. Es decir, va por un lado el análisis de las obligaciones del Estado y por otro ya en la manera como el ciudadano de suyo va caminando en el ejercicio de este derecho. Así que este es un análisis que ya el tribunal venía haciendo sobre esta doble visión de la supuesta violación a un derecho humano. Y entonces es evidente que cuando analizamos el sistema de nulidades electorales, que data desde pues, más allá del 1996, digamos cuando ya el tribunal se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pues este sistema de nulidades o este sistema de recriminación de los actos electorales, pues data desde la época de los romanos, ¿no?, en donde se ven algunos libros en el que se acusa de la compra del voto para escoger a un senador en el Imperio Romano, por ejemplo, o en la época de las senadurías romanas. Y bueno, pues es evidente que la humanidad le gusta el poder, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Le gusta el poder y el poder transforma. Y el poder hace que puedas llevar a cabo actos que no necesariamente coincide con el sentido común de las demás personas. Porque entendemos que quien ejerce el poder, pues lo ejerce para beneficiar a la ciudadanía, no para hacerse publicidad, no para abrazar al poder, no para perpetuarse en el poder y comprar voluntades y afectar la dignidad de las personas y romper el frágil equilibrio que existe en el ejercicio del poder con el legislativo y el judicial, ni mucho menos llegar hasta nuestras propias casas y decirnos cómo tenemos que cortarnos el cabello, cómo vestirnos, si podemos tomar alcohol o tomar alguna otra, llevar a cabo alguna práctica deportiva, de diversión,
o incluso si tienes mal puesto una burka, un velo, pues puedas terminar en la cárcel, ¿no? Es decir, el ejercicio del poder puede llegar hasta nuestros dormitorios, hasta determinar cuántos hijos puedes tener y hasta el sexo de tus hijos. Porque, por ejemplo, en una época en México, a partir de entre 70s y los 80s bajos, había políticas públicas para ligar las trompas de falopio de las personas, de las mujeres indígenas. Política pública, donde se les decía que se les iba a practicar un Papá Nicolau, ¿no? Y terminaban ligadas para que no tuvieran hijos. Política pública, violación de derechos humanos rampante, discriminal, ¿no? Espantosa. Bueno, eran parte de las políticas públicas, acciones de gobierno, finalmente soportadas en una ley, pero no necesariamente ajustadas ni a los valores y principios constitucionales ni a los de la Convención Americana, por supuesto. Y ahora entonces entendemos que el nuevo bloque de la constitucionalidad nos señala que la ley fundamental no solo es nuestra Constitución, sino también es la Convención Americana. Por lo tanto, en una carpeta, yo los invito a que impriman su Constitución y enseguida pongan la Convención Americana, ¿no? Para que entiendan que eso va junto con pegado y que no pueden hacer un análisis de un acto, plantear una demanda de cualquier área, si no es el análisis conjunto de Constitución y de Convención. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de nuestra Corte mexicana ya señaló cómo, digamos, cómo debe de funcionar este sistema. Acuérdense que la jerarquía normativa nos decía que lo más importante era la Constitución y después de la Constitución venía la ley secundaria, la ley federal, es decir, la ley federal estaba por encima de la ley local. ¿Y dónde entraban los tratados internacionales? Pues dependiendo de la integración de la Corte, abajito de la Constitución, a un ladito de ella, así como que no quiero hacerle mucho caso, pero técnicamente ahí está, ¿no? Nada más. Bueno, pues imaginen esa estructura piramidal, al punto que llegamos a tener compañeros en derecho que les decíamos los codigueros. Se sabían las leyes aquí, el artículo tal y cual, ¿no? Y pues, ¿eso qué importaba? Bueno, pues importaba mucho porque en ese entonces todas las mañanas había que ponerle un altar a los diputados para que no les cambiaran las leyes. Porque si les cambiaban las leyes, pues ya valía el conocimiento de la norma jurídica y no el entendimiento de la norma jurídica a partir de otros valores y principios mucho más amplios que están en nuestra Constitución. Y hoy la Corte ya nos dice con mucha claridad que cuál es la norma que deberíamos de aplicar, ¿no? Al caso concreto, pues aquella que pretenda o que tenga mayor claridad en el desarrollo del derecho humano o mayor claridad en este segundo análisis que es las obligaciones del Estado y evidentemente pues lo que mejor, ¿no? Bajo el principio pro homine, pues lo que mejor le favorezca al ciudadano y además pues lo que más le favorezca al justiciable, ¿no? Pro actione, o lo que le más favorezca al trabajador, o lo que más favorezca para defender un derecho humano, como aquellos que no están plenamente así identificados con una persona, ¿no? Como el tema del género, de que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, por ejemplo. Bueno, pues todo este rollo viene a cuento para que entendamos en dónde estamos ahora, ¿no? Y que desde el 2011 hay no solamente una invitación, sino hay una obligación de cambiar de visión del derecho y de aplicación del derecho enfocada hacia los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Pues significa que los ministerios públicos no solamente tienen que ver, ¿no? Como su punto de destino, cómo funciona la justicia penal. Y si niegan el acceso a la carpeta de investigación a la persona que está investigada, sobre la creencia anterior de que uno de los principios es la secrecía de la investigación, porque puede desaparecer el objeto de investigación, porque puede huir la persona y muchas otras cosas más, bueno, parecería que su propósito no era investigar, sino su propósito era consignar, ¿no? Más que nada. Bueno, pues no han querido cambiar de visión. Cuando se le niega la carpeta, porque se niega la carpeta al sujeto que está investigado, pues acude al amparo indirecto. Y en el amparo indirecto el juez de distrito le dice, tienes razón,
¿Cómo crees? La secrecía se afecta, es un valor esencial en la justicia penal. Bueno, pues tuvo que llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación 12 años después y hasta diciembre pasado para decir, a ver, no nos hagamos. La facultad es de investigación y si el investigado te ayuda a mejorar tu investigación, ¿por qué se la vas a negar? No, es que ya cuando lo lleve yo a juez de control y... Ajá, pero esa es otra etapa y es otro tema. Y lo que dice la Convención Americana como garantías básicas, muy mínimas, es que en todo momento tengas conocimiento de lo que está pasando o de lo que te está pasando. Y que si hay violación de derechos humanos, pues puedas tener un recurso para que puedas impugnar y que te den este acceso. Bueno, pues la Corte hasta diciembre del 22 resolvió un conflicto de criterios entre diversos tribunales colegiados para decir si tiene acceso a la carpeta del investigado. Ahora, si por las condiciones particulares de ese sujeto puede afectarte la investigación, puede huir, pues entonces justifícalo, pero en el modo individualizado, particular, como el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Acredítalo en el caso concreto y no solamente porque toques un timbre en automático o toques un botón, todo tiene que sonar, ¿no? Entonces ya hablamos de otro tema que es la justificación de la decisión judicial. Bueno, todo este tema entonces nos lleva a pensar qué ha pasado con el sistema de nulidades electorales. Por principio de cuentas, decir que la nulidad es la pérdida de la validez de los efectos jurídicos de un acto administrativo. Luego entonces hablar de un acto administrativo nos coloca en el procedimiento administrativo sancionador. Y entonces hablar del procedimiento sancionador nos recuerda a su hermano casi gemelo, que es el derecho penal. Y para hablar entonces de dónde surge el penal y de dónde surge el sancionador administrativo para regular o castigar los ilícitos administrativos, pues hablamos de la matriz. ¿De dónde salen estos dos? Pues del derecho de castigar que tiene el Estado cuando establece reglas, ¿no?, que rebasan, digamos, los límites de tolerancia del sentido común de una sana convivencia y que deben estar establecidos en las reglas. Bueno, pues los temas de mayor importancia para esa sociedad se estudian vía el derecho penal y los temas un poco menos relevantes se estudian por el administrativo sancionador. Bueno, pues entonces esto ya nos trae un efecto práctico de entrada que nos dice que el administrativo sancionador no deriva del penal, con lo cual puede compartir los mismos genes, pero tiene también los suyos propios. ¿Por qué derivan? Justamente del derecho que tiene el Estado a castigarte. Porque hemos cedido soberanía individual precisamente para tener otros beneficios y parte de ello es aceptar que el Estado nos pueda castigar cuando no cumplimos esas reglas mínimas de sana convivencia. Bueno, pues entonces el administrativo sancionador ya entendemos, primero que nada, que no es algo tan relevante. Los valores y principios que deben de cuidar no son tan relevantes como los que cuida el penal, ya de entrada, ¿no? Entonces, eso significa que le hemos dado un valor bajo a la democracia. Si los temas electorales están vinculados con la democracia, pues les hemos dado un valor no tan relevante como los que protege el derecho penal. Bueno, pues a partir de ahí entonces entendemos cómo se va configurando la sanción máxima administrativa en materia electoral, que es la nulidad de una elección. Y tiene también cosas muy prácticas, efectos muy prácticos, porque nuestro espejo es el penal. Si hablamos de la sanción máxima en el derecho penal, pues puede ser la libertad, ¿no? Privar de la libertad personal a una persona, a un individuo. Para poder sancionar y privarle de la libertad, necesito tener todos los elementos necesarios, casi como si el juez hubiera estado presente en el momento en que se cometió la conducta irregular. Si hablamos de un homicidio, bueno, el juez debería haber estado presente en el momento del homicidio, justamente para poder tener la claridad de toda la verdad de lo que sucedió. Pero como el juez no estuvo ahí, tiene que resolver con lo que las partes aporten en el expediente. Es decir, tiene que utilizar un rango de prueba
¿no?, que se conoce con el nombre de estándar probatorio. Y esto lo quiero dejar muy claro. La dificultad de un juez no es darle valor a una prueba. Digo, tiene su problemática, ¿no? Tengo hechos y esos hechos van a ser acreditados a través de ciertas evidencias. Bueno, pues eso, si existe un contrato, pues ahí está el contrato, ¿no? Si existe una declaración de voluntad, ahí está. O si existen fotografías, pues ahí está, ¿no? O sea, lo que acredita, pues que había un hombre ahí, ¿no? Y que había otro sobre él con un cuchillo en la mano, todo ensangrentado. Pero lo más relevante para un juez no es eso, sino que tiene que decidir sobre la historia que se construye sobre estos hechos probados en el expediente. Como cual, bueno, puede ser una historia que esa persona que encontraron con el cuchillo fue el que apuñaló, ¿no?, por un crimen pasional a la persona. O bien puede ser otra historia que dice que por amor, ¿no?, le estaba extrayendo el puñal o el cuchillo con tal de que no se estuviera desangrando, por ejemplo. O tenemos otra historia. O puede ser otra historia que esta persona se apretó el puñal, ¿no? Y cuando la otra se lo quiso quitar, pues chocaron los cuerpos y se enterró el puñal. Es decir, podemos construir cualquier cantidad de historias sobre estos hechos probados con evidencias. Esto se llama entonces generar convicción, ¿no?, sobre la historia. Ese es el verdadero reto que tienen los jueces en cualquier materia. Luego entonces, ¿cómo generamos objetividad en la decisión para crear una historia fiable y confiable, ¿no? Bueno, pues eso parte de algo práctico en el sistema probatorio que se llama estándar probatorio, justamente. Y ese estándar probatorio no es otra cosa más que establecer, digamos, un nivel de objetividad que te va dando las pruebas, ¿no? Mientras más cercano estén los hechos probados, es decir, mientras más cercana esté la construcción de la historia, pues es más fácil que puedas decidir. Mientras más lejanos estén los hechos, hay brincos, ¿no?, que la argumentación de los hechos y la argumentación de las pruebas no necesariamente, o tendrían que estar muy bien construidas para que tú puedas creer que esa historia que te cuentan es viable. Por ejemplo, el caso que siempre planteo es aquel que está videograbado afuera de una casilla, pagándole a 5 personas, ¿no?, el día de la votación afuera de la casilla. Está videograbado, ya una declaración incluso rendida ante el presidente de la casilla, que dice que efectivamente él estaba pagando dinero, estaba entregando dinero ahí a esas 5 personas que acababan de votar. La historia que se construye sobre estos hechos y pruebas, pues habla o solicitan la nulidad de la votación en esa casilla. Muy bien. Bueno, ¿podemos construir otra historia? Sí, y la que me encanta es cuando perdió el Chivas contra el Tigres, la final en el fútbol. Y este amigo bien chiva, ¿no?, apostó a que ganaba su. Y como perdió, se puso de acuerdo con sus colegas de la colonia y les dijo, pues les voy a pagar, pero no voy a andarlos buscando, ¿no? Porque además les exigían ya que les pagara. Entonces dijo, bueno, ¿van a ir a votar el domingo? Sí, órale, pues nos vemos afuera de la casilla. Y efectivamente les pagó su apuesta. Veamos que estamos creando 2 historias sobre los mismos hechos y sobre las mismas evidencias. La dificultad que tiene el juez es a cuál historia le concede cierta o mayor fiabilidad. Eso entonces parte de un estándar probatorio. Y ese estándar probatorio es una tablita que va del 0 al 10. Donde el 10 es el mayor grado de convicción que tiene el juez sobre los hechos y sobre la historia. Como si el juez hubiera estado presente en el momento en que éste estaba pagando y les decía, gracias por tu voto o te pago tu apuesta. Pero como el juez no estuvo ahí, entonces lo máximo que puede llegar el juez es a 9, a la casilla del 9. Y esto significa que bajo toda duda razonable, que puede existir cualquier margen de error, cualquier error que puede tener el juez, el margen es más pequeño entre el 9 y el 10 que entre el 6 y el 10. Lo cual significa que cuando va a sentenciar el juez con un grado probatorio 9, puede privar de la libertad a una persona.
Y esto significa que el error en que puede incurrir es que sean pocos los que, digamos, pocos inocentes que estén en la cárcel. Ese es, digamos, bajo el principio que opera el derecho penal. Y este caso, Fabiola, te lo planteo ahora. Imagínate que se trata del homicidio de una mujer perteneciente a una comunidad indígena, que además ella fue violada y después la mataron, que fue en un despoblado y lo más cercano al lugar de los hechos es un destacamento militar. Y por los testimonios de algunos pobladores piensan que quien lo cometió este delito o estos delitos fue un teniente coronel, que es el más alto jerarca en ese destacamento militar, ¿no? Y que además esta persona era una mujer perteneciente a una comunidad indígena que no hablaba español, que además tenía una condición de vida que no hablaba, no podía, era muda, sordomuda, por ejemplo. Y no solamente eso, era menor de edad. Y además era migrante. Y su migración derivaba de un desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la comunidad donde ella vive se empezaron a quemar los bosques o la selva o lo que sea, para tratar grupos de la delincuencia organizada de plantar, de hacer plantíos de droga, por ejemplo, ¿no? O una lucha por controlar el territorio. Entonces, no solamente eso, fue desplazada. Así que hay un montón de categorías, ¿no?, sospechosas, que la colocan en una situación totalmente de la peor desventaja posible. Si tú fueras juez penal, Fabiola, y estás juzgando este caso, yo te preguntaría con mucho respeto es lo que tú piensas como persona, no ahorita como juez, del 1 al 9, porque el 10 no estuviste presente, ¿en qué punto de esta barra dices, para mí ya es suficiente y condeno a este militar a la cárcel? Pues probablemente necesitaríamos muchas más pruebas, por ejemplo, testimoniales o videos, pero en el caso de verlas, pues por lo menos un 8, diría yo. Es un 8 y que no te dé miedo. Hay quien diría, no, yo un 9, porque así funciona la justicia penal, ¿no? Un 9. Vamos a pensar en las pruebas que hay en el expediente. ¿Crees que el destacamento militar nos brinde como investigadores la apertura para los correos, para entrar e investigar? No. Entonces, ¿en qué va a terminar este asunto? No vas a poder llegar ni al 8 ni al 9. Vas a terminar absolviendo, ¿no? Y esta absolución va a implicar un mensaje muy claro, dos mensajes muy claros. Primero, al delincuente para decirle, tienes permiso para violar y matar mientras no haya pruebas. Entonces el día de mañana va a ir a matar a la mamá, a la tía y a quien se le antoje, porque pues ya vio cuál es el camino. Y entonces vamos a tener una comunidad de delincuentes que saben que es muy difícil que terminen en la cárcel. Y el otro mensaje que le mandamos a la sociedad es que de nada sirve que cuestiones, que impugnes, que denuncies, y por lo tanto, en la historia de estas últimas generaciones hasta la presente, uno de los temas más sensibles es que las mujeres no denuncien. ¿Por qué no? Porque saben que no va a pasar nada y al contrario, puede tener repercusiones todavía peores de su familia, vejaciones en el Ministerio Público, en la investigación, revictimizarlas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si cambiamos todo el panorama, todo lo que sabemos, Fabiola? Lo cambiamos, lo tiramos a la basura como un borrón y cuenta nueva y solamente atendemos a lo que dice el artículo 1 constitucional. Cambia de ruta, cambia de dirección y ve los derechos humanos. Bueno, pues entonces lo que tendría yo que ver que hay una violación
hay una muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿ok? Y que hay un ejercicio abusivo, ¿no?, de aquellos que en las normas se quieren amparar o en los procedimientos se quieren amparar para seguir cometiendo violaciones. Si tú utilizas un estándar probatorio para analizar la violación al derecho humano que tienen las mujeres de vivir una vida libre de violencia, no necesitas llegar al 8 o al 9. Necesitas un estándar probatorio flexible. Después vemos si metemos a la cárcel este cuate o no. Lo que está claro es que hay una violación de derechos humanos de las mujeres. Con lo cual, tu estándar puede ser hasta de 4, de 5. Una vez que determinas que hay violación al derecho humano, lo que tienes que hacer es ver cómo se va a reparar la violación. ¿Cómo lograríamos que desde el Estado, desde los jueces, repararan integralmente el daño que están provocándole al género? Pues de entrada dirías, a lo mejor todas las autoridades militares están obligadas a entregar la información y si no, les trasladamos la carga probatoria completamente y basta con la declaración del familiar de la víctima para tener un probatorio altísimo como si fuera prueba plena. Y si tú niegas la información, estás aceptando que no cumpliste, que lo hiciste. Ah, bueno, pues entonces ya los militares la van a pensar 2 veces, ¿no? ¿Y qué más va a pasar? Bueno, pues puedes pensar en un conjunto de medidas que además te garanticen que no se vuelva a violar ni a matar a una niña así, de esta manera, ¿no? Son medidas que te garantizan la no repetición de la conducta que violenta el derecho humano. Y entonces ya tienes una determinación ahí y ahora por vía de consecuencia vamos a analizar la responsabilidad. Y en esta responsabilidad tenemos que derrotar el principio o el derecho de presunción de inocencia. Y ahí sí puedes utilizar un estándar probatorio alto. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor ese militar va a salir libre, sí, me queda claro. Pero ya estás tomando acción y medida para que esto no vuelva a suceder. Porque entonces estás asumiendo como Estado otra serie de compromisos que ni modo, bueno, pues ya el niño ahogado, pozo tapado, bueno, pues hay que tapar el pozo, no hay que dejarlo abierto. Entonces establece otra serie de condiciones necesarias como determinar que el estándar probatorio para este tipo de casos, fíjate bien, el estándar probatorio para este tipo de casos de análisis de violación de derechos humanos sea flexible, no el alto. Y cuando se trata de cierto tipo de sujetos que están amparados con el poder, con el dinero, con, ¿no?, lo que sea, pueden utilizar otro tipo de herramientas como la carga dinámica de la prueba. ¿Esto qué significa? Significa que vas a hacer una valoración pormenorizada de cada hecho y cada evidencia para entender si la Fiscalía tuvo oportunidad de hacer una investigación real, profesional, seria, y si no, bueno, pues habrá consecuencias graves también para esa Fiscalía. Si hubo intervención de defensores de oficio, oye, es que el defensor de oficio era una facha, por Dios. Bueno, estamos violando no solamente el 8º de la Convención, sino el 17 constitucional, que obliga a tener una defensoría de oficio adecuada, profesional, técnicamente profesional, ¿no? Bueno, si eso no te puede brindar lo mínimo que está obligado el Estado mexicano, el Estado te está violando tus derechos. ¿Para qué? Pues porque no hay una fiscalía que investigue, porque no hay una defensoría de oficio que realmente responda a las expectativas del 17 constitucional y muchas otras cosas que en el camino ya vas a empezar a transformar. Y entonces vas a mandar un mensaje muy claro, posterior, de modo es posterior, en el que va a decir que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa se les toca. Porque si las tocas, vas a estar ya metido en la cárcel, ¿sabes? Oye, Rubén, pero es que esto implica que vas a hacer puedes tener más errores, ¿no? Del 9 al 10 solamente hay un punto de error. Del 6 al 10 hay 4 puntos de error.
Y lo que tú decías es que entonces ahora vas a meter a inocentes a la cárcel. Digo, sí, pero el Estado asume ese compromiso. ¿Por qué? Porque hay otros valores y principios que entran en juego más allá de la presunción de inocencia, con algo que es muy grave en este momento para la sociedad mexicana, que es el que las mujeres puedan tener la tranquilidad de vestirse como quieran, peinarse como quieran, salir con quien quieran. Si no pueden dormir y quieren salir a correr a las 3 de la mañana, sin necesidad de que tengan que si pueden, si quieren presentarse a un trabajo por primera vez o solicitar un trabajo, que no las vayan a acosar sexualmente. Que si van a un restaurante de modas, que no las violen en el baño. Que si van a tomar un Uber porque las amigas la dejaron o lo que sea, que no terminen en una cisterna muertas. Es decir, veamos y comparemos los valores y principios que hoy nuestra sociedad requiere que protejamos de una manera mucho más decidida, que la visión tradicional no nos los ha permitido. Por eso tenemos que cambiar de estructura mental. Ahora, cuando hablamos de la democracia, antes de darle la voz a Andrés Dimas, cuando hablamos de la democracia dijimos, pues es algo de poca monta porque no lo protege el penal. La democracia tiene un significado muy importante y se trata del estilo de vida al que todos de manera legítimamente estamos aspirando a tener. Un estilo de vida basado en libertades. Decía yo en la clase de las 7 de la noche, les ponía como ejemplo la película de 300, donde un grupo de griegos defiende un estilo de vida basado en libertades y va a morir, ¿no? Contra el ejército de Jerjes en la famosa guerra de las Termópilas. ¿De qué tamaño era el valor que le daban a su democracia, entendida como el conjunto de las libertades que les permitían vivir como ellos querían vivir? Al punto que fueron a ofrecer su vida para que otros se sumaran y defendieran esos derechos. Así que vean que la democracia la hemos disminuido en su valor. La democracia son elecciones, la hemos reducido a la elección. Cuando nosotros escuchábamos frases como en el sistema mexicano, en el que un voto es suficiente para que alguien gane una elección, por el sistema de mayoría relativa, decíamos, claro, eso es muy importante y debe haber demócratas, ¿no? Pero a ver, cuando sabes que todo el mundo quiere el poder y que las precondiciones para llegar a ese punto de madurez no están dadas. ¿Por qué? Porque no hay una prensa en México que pueda criticar al poder. ¿Por qué? Artículo 27 ha señalado que una de las profesiones más peligrosas del mundo es ser periodista crítico en México. Porque otro de los elementos que configuran la democracia es la transparencia del gobierno y porque el INAI, que es la autoridad, está parado. Porque el sistema anticorrupción no funciona. Porque el sistema de partidos políticos ni siquiera tiene elecciones primarias, sino que busca que la caricia del poder y con eso vende a sus candidatos, ¿no? Los pone en oferta al ejercicio del poder que se convierte en un poder hegemónico. Traiciona a sus militantes, traiciona todo lo que está en juego, traiciona el estilo de vida de nuestras libertades. Imaginemos una condición de tal naturaleza que todos los partidos de oposición se sometan a quien ejerce el poder en cualquier país y no solamente en México. Que se sometan, señor, por favor, lo que usted quiera, ¿no? Es humano. ¿Qué tipo de libertades creen que podría tener la ciudadanía? ¿Qué tipo de construcción de libertades cuando además ese poderoso obliga a los demás a que modifiquen la Constitución y la ley para que permitan su reelección? Y cuando gana la reelección, evidentemente porque tiene todo el control del ejército, del dinero, de la oposición, de la prensa, nadie quiere decir nada, del poder judicial, después modifica la ley ¿para qué? Para que haya una extensión indefinida de su mandato. ¿Qué tipo de construcción de libertades o de vida vamos a tener? Ninguna. O muy defectuosa. Con lo cual, creo que es momento de que redimensionemos
el papel de la democracia, el valor de la democracia en términos de nuestras vidas, no de hoy, sino de siempre. Y entonces esto te permite redimensionar cómo funciona el sistema de nulidades. Un sistema de nulidades que, derivado de esta visión tradicional que teníamos del derecho penal, pues primero que nada las conductas tienen que estar establecidas en una ley, igual que la sanción. ¿Se acuerdan de estos dísticos latinos de nula pena sine lege, no? Y otros más. Bueno, pues tienen que estar las conductas establecidas en la ley. Ya que están establecidas y acreditas con evidencias estos hechos, por ejemplo, el error en las actas, o la no instalación como debe de ser, o el escrutinio fuera de lugar, o la expulsión de representantes, o permitir votar a personas que no tienen derecho a ello, en fin, todas estas categorías que establece la ley, o rebasar topes de gastos de campaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya que acreditaste estos hechos con sus evidencias, ahora tienes que demostrar que esto afecta de manera grave los principios y valores democráticos. Y cuando hablamos de la gravedad, pues hablamos de la individualización de la sanción. Y entonces les decía yo hace rato que es como cuando el Popo tuvo su erupción de apenas ahí en mayo muy fuerte, y todos sabemos que teníamos un semáforo, ¿no? De 3 colores, verde, amarillo y rojo, y cada color tenía 3 números. Y lo máximo que llegamos o que se decretó fue la fase amarilla número 3. Bueno, pues si nosotros utilizamos este mismo semáforo para considerar la gravedad de la sanción, podríamos suponer que la gravedad está en el color rojo, pero en el 1, en el 2 o en el 3. O en el amarillo 3 casi pasándose a rojo, ¿no? Es decir, tenemos violación de principios graves gravísimos, graves medios, graves mínimos. O medios graves, medios medios, medios mínimos. O mínimos muy mínimos, mínimos medios o mínimos tirando al medio, ¿no? Bueno, pues hay que probar objetivamente el daño que hemos provocado para llegar al nivel de gravedad. Y aparte la ley no nos dice si es grave mínima, grave media o grave gravísima, sino grave. Entonces hay que llegar objetivamente con esas pruebas. Suponiendo sin conceder que ya saltáramos otro obstáculo, llegamos a uno tercero que se llama el elemento determinante, que es tomar en laboratorio, hacer una prueba de laboratorio de todos los factores relevantes del proceso electoral, meterlos, ¿no?, a análisis, y el analista va con su cubrebocas, guantes, un gorro, todo aquí de blanco. Y entonces con unas pinzas se extrae la célula cancerosa del proceso. La retira, sacude la caja y si tiene un resultado diferente a lo que pasó en la realidad, el tribunal ya dirá, claro, esto que está aquí, lo irregular, esta célula es el elemento determinante. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos quitado de la ecuación, el resultado hubiera sido diferente o el desarrollo del proceso electoral hubiera sido diferente. Bueno, pasada esa prueba todavía más, lograríamos la declaración de nulidad de la elección. Bueno, parece complicado, pero no imposible, porque las condiciones de acceso a la justicia seguramente están de tal manera que me permitan llegar a ese punto. Y Rubén, ¿cuáles son esas condiciones de acceso a la justicia? De entrada, después de que llegan los cómputos y donde ya vas a empezar el planteamiento, tienes 4 días para ¿qué? Recopilar información, trabajarla en una base de datos, sistematizarla, seleccionarla. Después de que ya viste cuál es el tema, tienes que redactar la demanda. Pero una buena demanda, no cualquier cosa. Pero una demanda que te permita que viva la cadena impugnativa hasta la última instancia, que es el recurso de consideración, que es extraordinario. ¿Esto qué significa? Que debes de plantear una cuestión de constitucionalidad y llevarla en todas las etapas hasta ese punto. Parece complicado, pero no imposible. Vamos a trabajarlo. Muy bien. Oye, ¿y la aportación de pruebas en qué momento lo hago del procedimiento? ¿Qué crees? Tienes también 4 días. Son 4 más otros 4. No. Son en el mismo periodo que tienes que redactar la demanda y presentarla. También en esos 4 días lo puedes hacer. Lo debes hacer. Empieza a sonar complicado.
Oye, fíjate que hoy estamos, Andrés, y ya para pasarte la voz, hoy estamos viviendo un nuevo esquema de democracia a través de una cuarta revolución de información. Y esto, así como fue la creación, el descubrimiento del fuego, después el hierro, después la maquinaria, la imprenta, etcétera. Hoy vivimos el tema del Internet y a todos nos ha transformado. Bueno, estamos ahorita viviendo esta transformación de revolución del conocimiento, ¿no? Pues, ¿por qué no vamos a dirigirnos hacia la democracia digital? Brasil ya ocupó urnas electrónicas en su última elección presidencial. ¿Por qué no vamos a transitar hacia ese punto o hacia el voto electrónico? ¿No? Es la idea como tal. Bueno, si la información que sale de la casilla, Andrés, viaja en un paquete, en una camioneta, por una carretera, que se detiene a las 3 de la mañana en una gasolinería y se le acerca otra camionetita y empiezan a cambiar paquetes. Y están fotografiadas, videograbadas, y hay unas pequeñas muestras electorales. Sin la presencia de autoridades, partidos políticos, me parece que en tu lógica dirías, profe, ahí se rompió la cadena de custodia, ¿no?, de la información. Si ahora yo te propongo que la carretera de la información es digital, que el paquete está en la nube, ¿no?, y que hay personas, gracias, voy a acercarme el micrófono, gracias, que hay personas que tienen credenciales para entrar a estos servidores, unos para subir información, otros para cotejarla, otros para bajarla, otros para subir fotografías de las actas, otros para que comparen las fotos de esas actas que salieron de la casilla con las actas que ya tienen físicamente en ese lugar. Y entonces, no, mira, aquí se ve mejor el acta y tomo una nueva foto y la subo y tal, ¿no? En esta ruta de información, esta carretera digital y de nube, ¿cómo acreditas la rotura o la ruptura de la cadena de custodia, Andrés? Y en cuanto me resuelvas eso, tienes el acceso ya para comentar lo que gustes del tema. Bien, aquí pues me parece bastante interesante esta pregunta, cómo verificar la ruptura, ¿no?, de la cadena de custodia de la información. Bueno, aquí como lo mencionó, pues difícilmente en un medio digital pues sería algo complejo, pero siempre va a haber forma, de que eso suceda. De hecho, ya ve que, ¿sí? Te voy ayudando un poco en la respuesta, ¿sale? Primero que nada, ¿a quién tendrías que pedirle permiso para entrar a ver cómo funciona este sistema? A la autoridad administrativa. ¿Y te lo va a dar? No, porque tú quién sabe que vayas a contaminar, ¿no? O sea, no a cualquiera le va a dar acceso a aperturar todo el sistema madre. No, bueno, suponiendo sin conceder que lo consigas, Andrés, ¿tú eres experto en informática? No. ¿No? Bueno, entonces ¿a quién tendrías que contratar? A un experto en informática. A varios expertos en informática. Y les vas a dar el plazo de 4 días, 3 días, 2 días. Hasta te ríes, pues obvio, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Vas a necesitar semanas. El experto va a decir, oye, Andrés, sorry, yo no puedo en este momento. O sea, tengo que tener un mes, porque además voy a ver qué abro, qué encuentro, y pues si es rápido, pues lo saco, pero si no, no. ¿Y en qué documento estaría, digamos, esta información que te rinden los expertos, que te entregan los expertos? En algún medio digital, algún CD, una memoria. Bueno, pero me refiero, es como un dictamen, ¿no? Un dictamen que vas a presentar en el expediente junto a tu demanda. ¿Y cómo se llama esa prueba del dictamen de un experto? ¿Mande? ¿Documental? Sí, es un documento, pero la prueba en específico se llama, cuando contratas a un experto en una materia. Pericial. Una pericial, ¿no? Muy bien, la pericial, perfecto. ¿Qué creen? Andrés consiguió la pericial, ¿no? Como tal. La presenta en el expediente, la ofrece dentro de los 4 días, si es que todo esto es posible, pero tenemos un pequeño problema, Andrés. Discúlpame que te dé una muy, muy mala noticia.
La ley de medios prohíbe que tú ofrezcas y aportes periciales cuando se trata del análisis de los resultados electorales. Parece que el diseño institucional, 4 días, otros el tiempo de las pruebas, ¿no? Los distintos obstáculos que tienes que brincar para declarar la nulidad de la elección, y todavía cuando se trata del voto electrónico, el sistema anterior, la ley anterior, no contempla ningún mecanismo que te permita acceder a la verdad, acceder a la justicia. Y encima de todo esto, Fabiola, ¿cuál crees que es el estándar probatorio que se utiliza para la nulidad de una elección, que es la pena máxima? ¿Es uno alto o es uno flexible? Me parece que es alto, porque lo que se busca es proteger el acto ya validado que fue la elección. Entonces, se busca que las pruebas sean totalmente objetivas a efecto de que no se anule la elección, no buscándola. Claro. Y entonces, si Fabiola, que es la jueza electoral, no llega al 9, como todos presuponemos, le envía una invitación muy clara a los partidos, a los operadores políticos: sigan violando la ley. ¿Qué problema hay? Porque rara vez llegaremos a la nulidad de una elección. Y entonces se van a dar lujo, ¿no?, de cometer todas las tropelías que puedan imaginarse. ¿Creen que si hubiera habido una buena sentencia, digamos, desde el enfoque de los derechos humanos? Ojo, esto no funcionaba en aquella época con el Pemex Gate, donde se distrajeron 500 millones de pesos del sindicato de petroleros a la campaña de la Bastida Ochoa. Fox hubiera pretendido un financiamiento paralelo como el de Amigos de Fox. Las tarjetas rosas, las tarjetas verdes, ¿no?, los fideicomisos de Morena. ¿Creen que hubiera habido, digamos, la posibilidad siquiera de suponer que lo podrían hacer? Y voy a regresar y decirles por qué. Adelante, Andrés, por favor, con lo que me ibas a decir antes. Sí, de hecho, mi comentario, maestro Becerra, iba encaminado a lo siguiente. Justo lo que usted comentaba, el ejemplo que nos puso hace unos minutos, referente a la materia penal, y esto trasladando ya a la materia electoral, hablaba o quería yo comentar justamente que olvidamos y dejamos siempre muy de lado a las fiscalías especializadas en delitos electorales, que, como dice usted, si hubiera habido una sentencia fuerte, pesada, no tendríamos un partido, por ejemplo, como el Verde, y así es, jugándosela en la línea elección tras elección, llegando a romper pues todas las reglas posibles por romper, y siempre pues burlándose de una u otra forma de las autoridades administrativas, judiciales. Y mi comentario iba encaminado a esto, a que las fiscalías especializadas, tanto locales como la federal, pues pierden protagonismo, pues no se les ve acción. De hecho, pues muchas personas ni siquiera saben que existen, y entonces esto, transportándolo a la materia electoral, cuando usted hablaba de la seriedad que necesita esta materia, pues para que no pues llegue a haber este tipo de abusos por parte de los partidos, porque lo acaba de decir hace un par de minutos, ellos contienda con contienda siguen viendo cómo romper las reglas. Ese era mi comentario, maestro Becerra. Gracias. Gracias, Andrés. Y fíjate que hace unos años yo pensaba que la solución era que el tema electoral fuera protegido por el derecho penal, ¿no?, en esa revaloración. Pero pues finalmente, cuando empiezo a analizar el tema del feminicidio, por ejemplo, me doy cuenta que no necesariamente el derecho penal se va a hacer cargo de corregir las cosas, como no lo ha hecho con los homicidios de mujeres y muchos otros delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues este sistema que hemos traído viene desde estos antecedentes que ya hemos platicado, ¿no? Es el estado de cosas que tenemos hasta este momento. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener resultados idénticos. Si seguimos haciendo lo mismo, no va a haber cosas o resultados diferentes. Podemos cuestionar a la justicia, a los tribunales, a las autoridades, lo que quieras, a las leyes,
Lo cierto es como dice Joaquín Sabina, ¿cómo juzgarte si todos somos juez y parte de tus andanzas? Como sociedad nos hemos retirado de la toma de decisiones, hemos dejado que los partidos hagan lo que quieran, pidan más dinero y no pasa nada. Que se les impongan sanciones y estas sanciones nosotros las terminemos pagando, cada vez más caras, pero nosotros las terminamos pagando. Hemos permitido que se establezcan como la última reforma vigente, donde el monto máximo que se les puede descontar cada mes por una multa correspondía al 50% de suministración. Sí, si le entregaban 10 pesos, lo máximo que se podía cobrar la autoridad eran 5 pesos. No, pues ahora dijeron que fuera el 25%. Es decir, ahora pretenden pagar en paguitos, ¿no? Y eso me recuerda a ese chiste del que seguramente ya alguno lo ha escuchado, el que va a Coppel o a estos lugares, ¿no? Donde sacas a crédito, y entonces va el señor a pagar la última letra de la cuna, ¿no? Entonces ya llega con el dependiente y le dice, oye, es que vengo a pagar ya mi última letra, mi último pagaré aquí que tengo para pagar la cuna. Y dice, ah, qué bueno, qué gran alegría me da. ¿Cómo está el bebé? Dice, ¿cómo que el bebé? Pues, ¿cuál bebé si el bebé soy yo, güey? ¿No? O sea, después de tantos años, ¿no? En paguitos chiquitos por fin pudo cumplir. Pues lo mismo pasa con los partidos políticos. Imaginen, en paguitos chiquitos, ¿cuándo van a terminar de pagar las multas? Y entonces tenemos que ver hacia otro destino. Las cosas que venimos haciendo no nos funcionan, y menos cuando cambiemos o revolucionemos el sistema hacia el voto electrónico o el voto digital. El sistema de nulidades que tenemos no va a servir absolutamente para nada. Si hoy no sirve, o sea, no sirve para anular una elección de entrada, menos sirve para reparar el daño a la democracia. Ahora, cuando cambiemos de metodologías, ¿no? Por lo que platicamos, por ejemplo, de cómo va a recorrer la información desde una casilla hasta la pantalla del programa de resultados preliminares y a la pantalla del programa de resultados oficiales, que se va a hospedar en la nube y va a correr digitalmente, evidentemente todo lo que tenemos nada va a servir, nada de los medios de impugnación, nada va a funcionar en materia de nulidades electorales. Así que tenemos que replantear completamente el sistema, no solamente de lo que tenemos ahorita, sino de lo que vendrá. Y lo que vendrá es algo más importante. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, por ejemplo, el IFE contrató un software para llevar a cabo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y la empresa que desarrolló el software no lo entregó a tiempo y lo entregó mal. Con lo cual, una elección federal nos quedamos sin fiscalización, sin poder ejercer una atribución y una obligación constitucional de la autoridad electoral. Y no hubo sanción para nadie, ¿eh? El asunto lo pudo concluir la UNAM, si mal no recuerdo, ese software. Ese software se contrató con la idea de que cruzara información del sistema de fiscalización con el sistema hacendario, con el bancario y el fiduciario. Y entonces ahí tenías un cruce de información, una interconectividad para saber si la factura era de una empresa que respondía, ¿no?, legalmente y no era una facturera. Y así muchas otras cosas, ¿no? Digamos, tener el cierre de información. ¿Qué es lo que hace el SIF, el Sistema Integral de Fiscalización, hoy en día? Miren, atrás de mí se ve un salón grande. Bueno, pues imaginen que aquí atrás tengo 500 cajas de facturas, muchas del Sushito, no sé por qué, me encanta siempre hablar del Sushito. 500 cajas en puras facturas del Sushito. Entonces, cuando hacía la fiscalización, le decía yo a las personas asistentes que buscaran la caja 24B, ¿no?, que sacaran el folder no sé cuál, que sacaran la factura tal y la cruzaran con la que está en otro salón, aquí adjunto, que se refiere a la elección municipal, ¿no? Es para ver si hay coincidencia física entre estas dos actas. Bueno, lo que hizo el sistema es quitarme el espacio, o sea, ya no tengo las cajas, pero ahora tengo 500 archivos en mi computadora. Y cuando necesito información, el asistente abre el archivo del correspondiente a la caja 24B
y lo saca con el otro archivo de la tal. Y extrae la factura de uno y la factura del otro y ahí las cruza. Es decir, el gran sistema de fiscalización es un sistema que solo sirve como un repositorio de información, que no cumple con sus objetivos. Y como no los cumple y tengo que cumplir con un compromiso constitucional, contrato 500 personas para que lleven a cabo la fiscalización durante el proceso electoral. Que todos son técnicos en fiscalización, ¿no? Pues hacen su mejor trabajo, contraten, ¿no? Y entonces, cuando hablo de que se trata en el 23-24 de la acción más grande de la historia, más compleja de la historia, por los miles de puestos y actividades de campaña que tendrán los candidatos, le pregunto al INE, ¿puedes fiscalizar a todos los candidatos? Me dice, no. ¿Puedes fiscalizar todas las actividades de campaña? Menos. Entonces, ¿a qué vas a fiscalizar? Ah, no, pues a los actos de candidatos a presidente de la República, de gobernadores, de algunos principales diputados, algunas alcaldías premium. Y si acaso de los miles y miles que faltan, pues nada más la apertura y el cierre de campaña. Y cuando les pregunto, oye, ¿y eso es fiscalizar? No, dicen, es que hay que partir de la buena fe de los partidos políticos que son tan honestos que no van a falsear la información y que una factura de 3,000 pesos que ampara el pago del Grupo Bronco, donde tocaron 17 personas, ¿no? Con todos sus instrumentos durante 8 horas, es correcta. ¿Por qué tendría yo que dudar de ello? Pues porque no puedes fiscalizar. Entonces, cuando veo la Constitución en el 41 que dice la nulidad por rebasar el tope a los gastos de campaña, digo, ah, está muy bueno, ¿eh? El partido que rebase, se le anula la elección, bajo ciertas condiciones que están establecidas ahí. Rebasar más del 5% y que la diferencia de votos sea hasta del 1%. Bueno, pues esas son las condiciones de la determinancia que establece la Constitución. Sin embargo, en la interpretación que se ha hecho de ese articulado, se ha dicho, pues es que esto no es como tocar un botón y suena el timbre, ¿no? Sino hay que analizar caso por caso para saber en dónde fue el rebase. Imaginemos que el rebase fue porque se reportó mal el costo de la casa de campaña o la gasolina. A ver, eso no dice la Constitución. La Constitución dice que rebasar el tope de gastos de campaña es una violación tan grave que está reconocida en la Constitución. O sea, ni siquiera tengo que demostrar estos otros elementos que me pides. Y además me dice cuáles son los elementos para acreditar la determinancia. Los cumplo y tienes que anular. Bueno, imaginemos que un partido político, un abogado, plantea su recurso, su primer recurso ante el tribunal local y acusa al candidato ganador de que rebasó el tope a los gastos de campaña. Cuando eso sucede, apenas el INE está enviándole a los partidos solicitudes de información y de aclaración de sus gastos de campaña. Cuando el tribunal local resuelve el asunto, dice, pues no me has demostrado nada porque además el INE apenas lo va a resolver, el dictamen consolidado. Así que acudes a la sala regional y en la sala regional le dices, oye, ¿qué crees? El tribunal no fue exhaustivo porque no estudió el tema del rebase de los topes. Y te dicen, no, pues ¿cómo va a ser exhaustivo si no tiene ningún documento idóneo para acreditar esto? Y tampoco puedes plantear una demanda sobre suposiciones, ¿no? Es que yo creo, ¿no? Tienes que tener elementos objetivos de prueba. Y sin embargo, hace lo que puede la sala regional para esperar que salga el dictamen. Pues a veces tampoco le da tiempo y tiene que resolver el asunto la sala regional. Y llegas a la sala superior. La única manera de llegar es con este recurso extraordinario en el que se respete un tema o que se siga cuestionando un tema de constitución, de violación a la Constitución, que viene planteado desde el origen de la cadena impugnativa. Y la sala superior con justa razón te dice, ¿qué crees? El diseño de los medios de impugnación me impide conocer este caso. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que haber conocido instancias anteriores. Lo que hace el recurso de reconsideración es revisar lo que ya hicieron otras autoridades judiciales.
Y entonces se abre otro hueco enorme de impunidad para el rebase a los topes de gastos de campaña. Es decir, el diseño institucional desfasa, por un lado, la fiscalización de la autoridad electoral y los medios de impugnación con sus resoluciones. Esto es otro obstáculo más ahora para poder decretar la nulidad de una elección por rebase a los topes de gastos de campaña. Suponiendo sin conceder que se hubiera impugnado una elección por muchas razones, pero no por el rebase, pero en el dictamen consolidado se advierte que ese candidato sí rebasó los topes a los gastos de campaña, pues evidentemente es algo que se está conociendo en ese momento. Y por los tiempos que caminaron, ya los asuntos, este asunto está en la sala superior. O se le dice, sala superior, me acabo de enterar de esto, mira, acaba de decir el INE que sí rebasó el tope a los gastos de campaña. Y la sala superior dice, este recurso es extraordinario y no sirve para conocer de origen una impugnación. Esto es un obstáculo institucional diseñado a propósito o no. El chiste es que no impide o no se impide que los tribunales puedan defender la democracia. Todos estos planteamientos, entonces, nos llevan a tomar una decisión. ¿Seguimos haciendo lo mismo, soñando en tener una democracia fuerte? Pues no lo vamos a lograr. Además, ya está establecido en el artículo 1 constitucional la instrucción. Es, Rubén, cambia tu visión de dirección. Y tu dirección es ahora el derecho humano. Entonces, ¿cómo replanteo en la práctica todo esto? Que eso ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Hay herramientas? Sí, las hay. Primero que nada, tengo que pensar si la democracia es un derecho humano. La respuesta es sí. ¿Quién lo dijo? La Corte Interamericana. ¿Qué dijo? Que en el artículo 23 de la Convención se establecen elementos descriptivos de cómo debe ser, digamos, el voto, ¿no? Los principios del voto, la finalidad del voto, ¿no? Y todos esos elementos, dice, son articulados por algo más grande que se llama la democracia representativa, ¿no? Entonces ya dice, a ver, si estos son partes de un derecho humano, pues hay un derecho humano superior que es la democracia representativa. Entonces, primer punto resuelto. ¿La democracia representativa es un derecho humano? Sí lo es, ya determinado por la Corte Interamericana, que además nos vincula a sus decisiones. Así que cualquier violación que pase en el proceso electoral no solamente viola el proceso electoral, viola el derecho humano de la democracia representativa. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo debo analizar la posible violación a un derecho humano? Y la Corte nos dice, mira, lo que yo hago cuando siento en el banquillo del acusado a un Estado, no busco castigarlo, ¿no? Demostrar que él fue el culpable, no. Lo que busco demostrar es la conducta que violó un derecho humano. Entonces, lo pongo en segundo lugar. ¿Qué debo de hacer? Poner en segundo lugar a los candidatos, a los partidos políticos o a los violentadores. Porque mi primer punto de vista está en el derecho humano. ¿Ok? Bueno, ¿y eso qué indica? Que tengo que cambiar el estándar probatorio. El estándar probatorio que voy a utilizar para ver cómo se violó, si se violó o no un derecho humano, es un estándar probatorio flexible. Ojo, no le estoy atribuyendo la culpa a nadie todavía. Simplemente lo que estoy viendo es si se violó el derecho humano. Y el estándar que ocupo es un estándar probatorio flexible. Ok. ¿Quién determina ese estándar probatorio y cómo se determina? Pues lo tienen que hacer los expertos y de manera previa, para que las personas, los actores políticos, se enteren que esa es la nueva forma de juzgar. Con un 6 es suficiente para decir si se violó el derecho humano. Ok, entonces tengo que usar estándar probatorio flexible y fijarlo con anticipación. Muy bien. Oye, ¿y ahora qué hago con las pruebas? ¿Cómo valoras las pruebas? ¿Qué sistema ocupas?
El sistema que ocupa es, es una especie de sistema libre, ¿no? No un sistema arbitrario, sino puede permitir allegarse de cualquier elemento de prueba porque sabe lo complicado que es que el Estado suelte las pruebas. Oye, ¿prohíbes algún tipo de prueba? No, solo las ilícitas, evidentemente esas no. En materia electoral, ¿qué tendríamos que hacer? Abrir el sistema probatorio. Si bien utilizamos un sistema mixto que me parece confiable, ese sistema mixto funciona a partir de un sistema tasado, es decir, con reglas fijas del valor de cada prueba, pero le da la oportunidad al juez de modificar ese valor probatorio dependiendo de cada caso concreto. Entonces me parece que esa parte está bien. Esto es, se utiliza el sistema tasado más un mix con la sana crítica o una especie de libertad probatoria. Ok, ¿qué más hace la Corte Interamericana cuando analiza la posible violación al derecho humano? Pues primero, imagínate, Alejandra, que que hay una persona que está disfrazada, ¿no? Tiene una botarga del doctor Símil, ¿no? Y es atropellada. ¿Qué es lo que hace, Sale? ¿Lo llevas al hospital o persigues al que lo atropelló? Lo llevo al hospital. Claro, lo llevas al hospital y cuando llegas al hospital le preguntas a los médicos qué le pasó, qué tiene, ¿no? ¿Cuál es su estado de salud? Entonces tienes un dictamen de expertos que te analiza el daño provocado a la democracia. Imagínalo, ahora no está disfrazado de doctor Símil, está disfrazado de una botarga de la democracia representativa. Lo que quieres ver es cuál es el daño que le provocó ese golpe. Entonces tienes un dictamen de expertos que te dice cómo se lastimó la democracia o cómo se está lastimando la democracia con esas conductas. Ese es un primer capítulo de una resolución. Otro capítulo de la resolución es, ahora que le vas a decir al doctor, oiga, ¿y qué necesita mi amigo para que esté otra vez fuerte, ¿no? Salga al hospital. No quiero que salga con un oxígeno ni con un respirador, ¿no? O sea, lo quiero fuerte, vigoroso como siempre. Pues te va a dar una receta, ¿no? Antibióticos, no sé, placas, no sé cuántas cosas más. Es decir, te da la manera de recuperar el daño, es decir, una reparación integral del daño. Eso no significa que la democracia solamente recibió un golpe aquí. A ver, me pegaron en el estómago, pero eso implica no solamente un morete, implica un posible estallamiento de vísceras, ¿no? O que mi cuello hizo así, bueno, pues significa que a lo mejor el daño no está en el cuello, está en mi columna, en una vértebra, que me va a impedir caminar en 3, 4 años. Hay que hacer un análisis integral de todo el fenómeno para poder repararlo integralmente a la democracia. Y en esa reparación tengo que mandarle ejercicios seguramente. Y uno de esos ejercicios se llama garantías de no repetición del atropellamiento. Es decir, lo que queremos es enviar un mensaje de cómo garantizamos que no se vuelva a lastimar a la democracia de esa manera. Y luego ya pongo al posible culpable y determino, tal vez sí con un estándar probatorio alto, determino su grado de intervención en la afectación a la democracia. Ya analicé, ya está juzgado el tema de la democracia lastimada, ya está. Ahora, de manera secundaria, voy a ver el análisis de la responsabilidad. ¿Y esto a dónde me lleva? Bueno, pues que si en estas recetas, si en lugar de, si el antibiótico adecuado que tengo que darle se llama anula una elección, entonces lo anulo porque con eso arreglo a la democracia. Oye, con una multa, bueno, pues múltalo, o además de por sí se merece multa porque se acreditó su intervención ahí, pues múltalo. Pero con la multa arreglo la democracia, con una sanción administrativa, ¿no? Una multa de tránsito, ¿le va a devolver el caminar al atropellado? Por supuesto que no. Oye, ¿crees que con una tarjeta amarilla que le saques a tal partido que siempre violenta la veda electoral y que le digas, y la próxima que te caché, güey, te suspendo del siguiente proceso electoral federal? Ahí tú sabes, ¿eh?
Tú sabes si el partido grande se va a querer coaligar contigo, ¿eh? Tú sabes cuál es el valor de la negociación para coaligarte en este momento con un partido, cuando sabe que estás en la tablita. O que lo dejes, ¿no?, sin uno de sus socios principales en la contienda electoral. Y entonces puedo apostarles que ese partido la va a pensar 3 veces antes de cometer esa irregularidad otra vez. Mientras solamente le ponga multas, pues me manden 3 de esas a mi casa. Además ni las pago yo, las paga Carlos Velázquez. ¿Y a mí qué? ¿Se fijan cómo empezamos a cambiar entonces de visión y cómo vamos a utilizar el sistema tradicional de justicia electoral ahora aplicado o con el enfoque hacia los derechos humanos? Todo esto, digamos, esta visión, la Sala Superior ya la empieza a explorar, un poco tímido tal vez, con el concepto que se llama integridad electoral. Si tienen oportunidad de leer la sentencia que anuló la elección de Tlaquepaque, Jalisco, por la intervención de un ministro de culto religioso en el proceso electoral, verán que primero hace un análisis tradicional de la nulidad para decir que sí hay nulidad, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, ¿no? Desde mi óptica, con mucho respeto lo digo. Pero abre ya la posibilidad de análisis a la integridad electoral. Es decir, ver cómo funciona la democracia representativa en un contexto mucho más amplio, en el cual pues, lo que tengo que analizar primero es cómo están conformadas las leyes, si me permiten llevar a una democracia fortalecida, o a lo mejor no, lo que buscan es cerrar la posibilidad de que la sociedad realmente pueda ocupar un cargo de elección popular. Porque aunque le demos mucho dinero a los partidos, eso no los fortalece. ¿Por qué? Porque no hay las otras condiciones necesarias de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Y al contrario, ha habido sentencias que lo único que hacen es invitarnos a seguir violando la ley. ¿Qué otras cosas analiza la integridad electoral? Pues es el conjunto de buenas prácticas internacionales sobre cómo debe de llevarse a cabo las precondiciones necesarias para considerar que efectivamente se pueda, digamos, se pueda respetar, proteger todas las mejores condiciones necesarias para que esa democracia no solamente respire artificialmente, sino que realmente se fortalezca, porque es otro elemento de interpretación que ordena la Corte Interamericana. La idea es que las normas, que las regulaciones, las modulaciones de la democracia no sean para disminuir su fuerza, al contrario, para incrementar su fuerza. Entonces, en el análisis de una nulidad, ¿no?, en el análisis de la violación a un derecho humano, no analicemos primero en la nulidad clásica cómo están conformado el conjunto de normas, si la benefician a la democracia o no. En cambio, si miro hacia el derecho humano, sí estoy obligado a ver si las normas jurídicas que hemos tenido, las reglas, tienden a ¿qué? A defraudar. Tienden a que no haya acceso a la justicia porque están desfasados los procedimientos de fiscalización y de impugnación, porque 4 días no son suficientes, porque presentar pruebas en ese mismo caso no es idóneo, porque además la ley me prohíbe presentar algún tipo de prueba como la de los expertos en una materia en específico. Pues entonces todo el sistema está diseñado para proteger a un grupo determinado que es un sistema de partidos y no para proteger a la democracia. Entonces me parece que hoy tenemos con por lo menos digo, no sé si va a funcionar o no, pero por lo menos es una esperanza de que haciendo algo diferente, que además nos obliga el artículo 1 constitucional, con los parámetros internacionales que México reconoce y acepta, podemos tener resultados diferentes. Les robo solo 2 minutos, si me lo permiten, ya nada más para dar el último cerrojazo. Invitación a que estudien esta sentencia de Tlaquepaque, Jalisco. Segundo, analicen, por favor, un documento que está en Google, que es un dictamen que emite la OEA, el grupo de expertos observadores de la OEA,
respecto de las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019. Justo lo que le platicaba con Andrés, ¿no? Los servidores que estableció el gobierno, llámese autoridades, fueron dos, que transitaba la información de la casilla hasta el PREP y hasta el programa de resultados preliminares. ¿Qué creen que encontró ese grupo de expertos? Un tercer servidor, Andrés, que nadie sabía de su existencia y que en medio de las sombras, personas encapuchadas, digo, lo estoy poniendo histriónico aquí nada más en la historia, hackeaban la información y permitían que quien cerraba, quien tenía la credencial para subir actas y bajar actas, ¿no? Decía, ya me voy a comer, cierro mi sesión. Algoritmos se ponían a trabajar para recuperar sus credenciales, su password, por ejemplo, y le abría la información en otra computadora a alguien más, que subía y bajaba la información, las actas, las modificaba. Si hubiera sido el sistema tradicional de nulidades electorales, hubiéramos dicho, no es determinante porque nada más demostraste pues 3, 4, pues quién sabe. No es determinante porque no tienes modo de demostrarme la ruptura de la cadena de custodia, porque nadie te dio acceso a ella, ni tampoco tienes pruebas, que tus pruebas no pueden admitir. Pero el asunto es que a pesar de que las autoridades electorales determinaron que quien ganó la elección fue Evo Morales y que sus tribunales electorales, sus cortes en las impugnaciones dijeron, sí, ganó Evo Morales, es el presidente de Bolivia, no terminó sentado en la silla presidencial. Terminó refugiado en México y después en Cuba y Argentina. ¿Por qué no? ¿Qué pasó con sus autoridades? Y con esto cierro. Hay un tratado internacional que se llama el Protocolo de Santiago. Ese protocolo se relaciona con la tortura y con la trata de personas. Esos delitos que lesionan a la humanidad y particularmente a América Latina, los gobiernos de manera soberana dijeron que tenía que hacerse un frente común, un conjunto de obligaciones de todos los estados para reducir estos delitos. Con lo cual, esto implicaba que ningún estado podría resolver el caso con sus propias leyes, porque podrían ser muy benignas, favorecer justamente, ¿no?, el tráfico y la tortura. Es decir, dijeron, renunciamos a que esto solamente sea conocido, si es un delito que solo sea conocido en México. Si alguien más lo quiere conocer, que lo conozca, porque se viola la Convención Americana. Bueno, utilizando los principios inspiradores de ese protocolo de Santiago, la Corte reinterpreta el artículo 23, donde están los elementos, ¿no?, del voto, de la finalidad del voto, al decir que lo que democracia representativa. Y utilizando estos principios inspiradores de la tortura y del tráfico, también a ver cómo está eso. Pues esa es la base por la cual la OEA suscribe un convenio con el gobierno de Bolivia y le dice, va a ser vinculante lo que mis expertos digan del análisis de tu proceso electoral. Si violas la democracia representativa, vas a tener que acatar la resolución sin importar tu INE o tu tribunal electoral, ¿eh? Y miren dónde terminaron las cosas. Evo Morales no siendo presidente. ¿México hizo lo mismo que Bolivia? Sí. Renunció a que solamente se conocieran, ¿no?, por sus tribunales, por sus autoridades, las violaciones a la democracia representativa. ¿Esto qué significa? ¿Que la OEA puede celebrar un convenio con México? Sí. Y si no lo celebra, no importa. Puede impugnarse vía internacional violaciones a la democracia, a los valores básicos, mínimos. Sí. Y podría darse el caso que se declarara inválida ese proceso y México tendría que aceptarlo, sí. ¿Por qué? Porque ya suscribió y porque además es vinculante lo que resuelve.
Oye, pero resulta que México presentó una excepción y dijo que lo electoral... no. A ver, los temas de un proceso electoral, ¿no? Como por ejemplo, a qué edad puedes votar, cuántas pones, cómo computa, eso sí que lo siga viendo tu INE y tu Tribunal Electoral. Pero si yo advierto que estuviste comprando votos sociales, si yo advierto que transfieres el voto a los ciudadanos del partido político, si yo advierto que estás falseando los resultados, que traes al ejército o que traes a la delincuencia organizada, esos son factores que mutan la democracia tarde que temprano. Así que, bueno, pues veamos o volteemos hacia los derechos humanos y hacia el derecho internacional de protección de los derechos humanos para alinearnos también en esa ruta. Y no es otra cosa más que respetar y acatar lo que dice el artículo primero constitucional desde hace 12 años y contando. Pues hasta aquí mi participación. Ojalá estas reflexiones les hayan interesado, les haya gustado esta charla. Recordarles que me encuentran en Twitter como @RubénBecerra, RB de Victoria. Repito, @RubénBecerra, RB de Victoria. Ahí normalmente subo muchos temas electorales, constitucionales, que bueno, pues pueden servir un poco para seguir generando comunidad reflexiva sobre estos temas. Desearles que pasen muy buenas noches, agradecerles su participación, sobre todo a quienes ya encendieron sus cámaras, muchas gracias. Y pues decirles que espero que estemos muy pronto en algún otro curso aquí o que me toque dar plática con ustedes. Muchísimas gracias, que pasen muy bonita noche. Gracias Julio, Andrés, Cisco, muchas gracias Yareli, Edgar, Morán, Víctor. Igualmente, gracias. Gracias. Descansen, nos vemos pronto. Buenas noches.